El espíritu del Aikido. Heredando las aspiraciones del fundador. Una breve historia. La denominación oficial de Aikido data de febrero de 1942. Con anterioridad, el arte fue conocido con diversos nombres, aunque su esencia permaneció constante. Se puede encontrar una historia detallada del Aikido en la biografía del fundador que yo escribí en japonés, Aikido Kaisho, Ueshiba Morihei Den, Tokio, Kondansha, 1977. Lo que sigue es una breve historia del arte rastreando su nombre mientras sufrió modificaciones. El padre del maestro Ueshiba, Yoroku, era un terrateniente relativamente próspero que también tenía participaciones en negocios de pesca y de madera. Respetado por la gente de su comunidad, sirvió en los consejos municipales de Nishinotani y Tanabe, en la prefectura de Wakayama. El joven Ueshiba reverenciaba a su padre y éste, viendo que su hijo tenía grandes posibilidades, le ofreció el máximo apoyo material y moral para llevar adelante sus ambiciones más allá del limitado mundo de su lugar de nacimiento. El hijo, sin embargo, sentía que no había conseguido corresponder a las expectativas paternas y en 1901, a la edad de 18 años, se fue a Tokio, donde realizó un corto aprendizaje en el mundo de los negocios. El año siguiente abrió el almacén Ueshiba, que distribuía y vendía material y artículos de escritorio para colegios, pero enfermó y su pequeño negocio fracasó. Poco después se unió al ejército imperial del Japón y luchó en la guerra ruso-japonesa, 1904-1905. Ascendió a sargento y se retiró honorablemente. Y luego, en 1912, cuando tenía 29 años, reclutó a un grupo de 54 familias de su pueblo natal que agrupaban un total de más de 80 personas y fundó una nueva colonia en Shirataki, Hokkaido. Esta prefectura acababa de abrirse al desarrollo y acogía a todos los colonos que desearan trabajar la tierra. Durante 7 años ejerció la jefatura de esta nueva colonia y cultivó la tierra. Sirvió en el consejo municipal y contribuyó al desarrollo de la región de Shirataki. Aunque demostró cierto talento para el mando, sentía que todavía no había satisfecho las altas esperanzas de su padre que había puesto en él. La muerte de su padre por enfermedad en enero de 1920 supuso para él un fuerte golpe, y abandonándolo todo en Hokkaido volvió a casa, experimentando una profunda aflicción psíquica. Entonces buscó el apoyo de Onisaburo Deguchi, el carismático maestro religioso de la secta Omoto, derivada del Shinto. Bajo el patrocinio de su gran maestro, el fundador vivió en la sede central Omoto en Ayabe, prefectura de Kioto. Practicó el Shinto meditativo y los ritos de purificación y contribuyó al fortalecimiento de esta nueva religión. Los 8 años en Ayabe, hasta que se trasladó a Tokio en 1927, fueron años formativos en la evolución espiritual del fundador. Durante este tiempo estudió filosofía Shinto y dominó el concepto de Koto Dhamma, literalmente palabra espíritu. Tras la muerte de su padre y durante su estancia en Ayabe, la dedicación del fundador al Budo se hizo exclusiva, debido principalmente al estímulo de Deguchi. Ya antes había practicado y dominado varias artes marciales, entre ellas el arte del sable de la escuela Shinkage, el Jujutsu de las escuelas Kito y Daito y otras. Uno de sus logros más notables fue la recepción de la más alta certificación de la escuela Daito
de manos del maestro Shokaku Takeda, al que encontró por casualidad en la posada de Hokkaido en 1915, cuando tenía 32 años. Fue este estilo de Jujutsu el que abrió los ojos del fundador al profundo significado de las artes marciales. Los principios Daito difieren del Aikido, pero muchas de sus técnicas son comunes. La razón por la que Deguchi le animó a que se centrara en las artes marciales era porque conocía los ricos y variados antecedentes del fundador en el Budo, y se dio cuenta de que este camino era el más adecuado a su temperamento, cualidades y aspiraciones. Aconsejó al fundador que reservara un sector de su residencia en Ayabe y lo convirtiera en dojo, consejo que éste aceptó, abriendo el modesto Ueshiba Yuku de 18 tatami. El Ueshiba Yuku estaba pensado inicialmente para los jóvenes de la secta Omoto, pero como el nombre de Morihei Ueshiba, el maestro de Budo de Ayabe, empezó a hacerse ampliamente conocido, comenzó a unirse al dojo gente de fuera, siendo los más notables los jóvenes oficiales navales del vecino puerto de Maizuru. Su fama se extendió y empezaron a llegar alumnos de Tokio y de otros distantes lugares de Japón. Más o menos desde 1920, el maestro Ueshiba venía ya pensando en establecer su propia modalidad independiente de Budo, y en 1922 proclamó el Aiki Bujutsu como nueva forma de arte marcial. Como el término Bujutsu sugiere, mantenía los principios y técnicas de las artes marciales más antiguas, que de alguna forma difieren del actual Aikido. Su originalidad aparece en el uso del Aiki como término específico. Existen en algunas transmisiones del Budo algunas referencias sueltas a la idea de unión, Ai, del Ki con el adversario en combate, pero esta fue la primera vez que se usó la combinación propiamente dicha. También podemos encontrar menciones de Aiki Jutsu, pero con la acepción psicológica, no como parte esencial de un arte marcial. En libros recientes se hacen alusiones a una temprana forma moderna de Ki-Aijutsu, muy popular entre la gente común, pero como sistema psicológico y sin tener nada que ver con el Budo como tal. Aunque la elección del nuevo término Aiki pudo haber tenido algo que ver con la influencia de las escuelas Kito y Daito, por el hecho de que ambas están basadas en el principio del yin y del yang, y en la utilización del ki. Su origen principal está en el propio entrenamiento de Budo del maestro Ueshiba, en su propia experiencia vital y en la comprensión del ki, adquirida durante su estancia en Ayabe, además de su dominio del Koto Dama, al que hace continuas referencias en conferencias, escritos e instrucciones en sus últimos años. El Aiki Bujutsu parece que no fue aceptado inmediatamente. Más bien, la gente se refería al nuevo Budo como el Ueshiba Ryu o el Ueshiba Ryu Aiki Bujutsu. Pero la fama del fundador, no obstante, continuó extendiéndose a lo largo del país. El momento crucial llegó en 1924 o 1925, fecha en la que, como se señaló anteriormente, participó en una expedición a Mongolia Interior, y poco después de su vuelta, cuando, desafiado por un joven oficial naval en Ayabe, experimentó el Sumi Kiri, la claridad de la mente y del cuerpo, que hace posible la unidad del ki del universo con el propio ki. Tenía entonces poco más de 40 años y este fue el cimiento de su arte marcial. Podemos decir, por tanto, que el año 1924 o el 1925
marca el comienzo del desarrollo espiritual del Aikido, pues en adelante, desde este momento, el maestro Ueshiba propugnaría constantemente que el verdadero Budo es la vía de la gran armonía y del gran amor por todos los seres, y que cada movimiento tiene su origen en el funcionamiento de la unidad del Ki con la mente y el cuerpo. En el otoño de 1925, tras repetidas súplicas de su protector y admirador, el almirante Isamu Takeshita, el fundador fue a Tokio para realizar una demostración ante una distinguida audiencia, entre quienes se encontraba el anterior primer ministro, el conde Gonnoyoe Yamamoto. Al conde Yamamoto le impresionó profundamente la actuación del fundador y le hizo dirigir un seminario especial de 21 días en el Palacio Independiente de Aoyama para expertos de alto rango de judo y kendo del personal de la Casa Imperial. En la primavera de 1926 fue invitado otra vez a Tokio por el almirante Takeshita y enseñó Aikibujutsu a miembros del personal de la Casa Imperial, oficiales navales y del ejército y figuras prominentes del mundo de la política y de los negocios. En 1927, a instancias del almirante Takeshita y de Onisaburo Deguchi, abandonó Ayabe y se trasladó a Tokio. Durante los 3 años siguientes estableció diversos dojo en el distrito de Shiba e instruyó a mucha gente en Aikibujutsu, incluidos expertos de alto rango en otras artes marciales. Había ya algunos signos de reconocimiento del Budo del fundador como algo más que un arte marcial tradicional, y hubo quien empezó a utilizar el término Aikido para describirlo. En octubre de 1930, Jigoro Kano, fundador del Judo Kodokan, vio el soberbio arte del maestro Ueshiba, lo proclamó como Budo ideal e incluso le mandó algunos de sus mejores alumnos. A pesar de los intentos de ser selectivos, el número de alumnos continuaba creciendo y el fundador tuvo que enfrentarse a la necesidad de un dojo mayor. En 1930 estableció un nuevo dojo en Wakamatsu-cho, Tokio, inicialmente alquilado y más tarde comprado a la familia Ogasawara. El nuevo centro de entrenamiento, llamado Kobukan Dojo, se completó en abril de 1931, como se señaló anteriormente. El dojo de la sede central de Aikido ocupa ahora el mismo lugar. En 1936, el fundador decidió que había llegado la hora de distinguir claramente entre las antiguas artes marciales y la suya propia, en virtud del contenido filosófico y espiritual que había incorporado a la suya. Sintiendo que la esencia de su nuevo arte era diferente a la vieja tradición de artes marciales, abandonó el término Bujutsu y la rebautizó con el nombre de Aiki-Budo. Este necesario e inevitable paso echó los cimientos del futuro de su escuela. Como fundador de un nuevo sistema artístico marcial, sentían profundamente la responsabilidad de subordinar su búsqueda personal a la expansión de la vía entre todos aquellos que pudieran estar interesados en ella. En 1939 cursó una petición oficial de reconocimiento de su organización como institución con personalidad jurídica, con el nombre de Kobukai. La aprobación de la solicitud al año siguiente oficializó el Aikido y marcó el conocimiento de su época dorada. El número de miembros creció y el nombre del maestro Ueshiba se hizo más famoso que nunca. El estallido de la Guerra del Pacífico en diciembre de 1941
y el creciente viraje hacia el militarismo en la sociedad japonesa no podían hacer más que obstaculizar el crecimiento del aikido, cuyo número de alumnos se redujo notablemente al ser reclutados por las Fuerzas Armadas la mayoría de los jóvenes. Uno de los pasos del gobierno con la intención de movilizar al país para el esfuerzo bélico fue ordenar la unificación de los diversos grupos de artes marciales en un solo organismo bajo su control. De esta forma, en 1942, varias tradiciones de judo, kendo y otras artes marciales se juntaron para formar la gran Asociación Japonesa Marical y Virtuosa. Aunque el fundador no expresó sus objeciones a la orden gubernamental, parece que en definitiva estaba descontento de que el budo, que había desarrollado, diferente a las demás artes marciales, fuera obligado a formar parte de tal organización. Firmemente opuesto a esta mezcla, como si se tratara de una forma marcial más, llegó a pensar que el nombre Kobukan Aikibudo sugería que su arte era simplemente la rama o estilo Kobukan de un arte más amplio, por lo que decidió proclamar el nuevo nombre de Aikido, para que su arte se identificara como una forma original y distintiva del budo, entrando a continuación con el nuevo nombre en la asociación. En febrero de 1942, el aikido fue oficialmente reconocido con el nombre de la escuela del fundador. Habían pasado 22 años desde el nacimiento del Ueshiba Juku en Ayabe. El santuario Aiki de Iwama. Para poder apreciar plenamente la proclamación del nombre de Aikido y comprender algunas de las razones que hay detrás de ello, incluyendo los cambios en el pensamiento del fundador, debemos dirigir nuestra atención a la creación del santuario Aiki de Iwama, en la prefectura Ibaraki, al nordeste de Tokio. Este lugar, venerado por todos los alumnos de Aikido, jugó un relevante papel en el remozado comienzo de después de Segunda Guerra Mundial. La idea de establecer un centro espiritual para el Aikido la concibió el fundador alrededor del año 1935. Nació de una necesidad hondamente sentida de continuar la búsqueda de la verdad del universo a través del budo, y deseaba un lugar especial para llevar a cabo este propósito. Había conseguido que el aikido arraigara con firmeza en Tokio, y su más puro deseo de difundir el verdadero budo por el mundo se estaba cumpliendo. Le satisfacían los éxitos alcanzados, pero al mismo tiempo esto no le parecía suficiente, deplorando, de hecho, la invasión de su vida privada y la falta de tiempo que la fama le había ocasionado. El fundador mostraba una completa indiferencia por las cosas que normalmente son objeto del deseo humano: posición social, honores y aplausos, riqueza y bienestar material. Y su única preocupación era el entrenamiento del espíritu a través de la disciplina del budo. Hacia 1935, haciendo uso de sus pequeños ahorros, empezó a comprar tierra de bosque en los alrededores de Iwama. Llevaba la agricultura en la sangre, como se hizo evidente en su empresa de colonización de Shirataki, en Hokkaido, y planeó cultivar la tierra y renovar la búsqueda de un budo espiritual. Pero este deseo suyo de cultivar la tierra no era fácilmente realizable, ya que como artista marcial reconocido era constantemente invitado a diversos lugares y su apretado programa no le dejaba tiempo para proseguirlo. El intento en tiempos de guerra de agrupar todas las formas de artes marciales en una sola organización presentó una oportunidad única. Los acontecimientos hacían imposible la continuidad de las actividades normales de Aikido
y ya no se le requería para supervisar su crecimiento. Y cuando el panorama bélico se hizo más oscuro, disminuyó el número de alumnos y declinaron las invitaciones para hacer demostraciones de aikido. Así pues, sintió que este era sin duda el momento ideal para él de tomar una decisión de cara a su futuro, y la orden de unirse a la gran asociación japonesa marcial y virtuosa fue la gota que colmó el vaso, de tal manera que el fundador proclamó el establecimiento del aikido y finalmente tomó la decisión de retirarse a Iwama, donde podía proseguir su propio camino. El fundador era un patriota en el verdadero sentido de la palabra y creía que uno debe estar dispuesto a sacrificar su vida por su propio país, de modo que optó por no protestar respecto a la política nacional de tiempos de guerra. Sin embargo, no estaba de acuerdo con el plan de unir todas las formas de budo bajo la jurisdicción gubernamental, y para él la orden poco tenía que ver con el amor a la patria. Es más, la nueva organización demandaba más y más papeleos y asistencia a reuniones, todo lo cual obstaculizaba su deseo de continuar su búsqueda del budo. Con absoluto desinterés decía: «No sirvo para el papeleo, para mí solo existe la práctica del aikido». Y diciendo esto, mandaba a uno de sus uchideshi, Minoru Hirai, a representar al aikido en las reuniones. Yo era todavía un estudiante en la Waseda High School, pero me designó instructor jefe del dojo de Tokio y pidió que sus discípulos superiores, como Kisaburo Osawa, el actual instructor jefe, me asistieran, y entonces dejó Tokio para ir a Iwama con mi madre, Hatsu. El fundador actuó de su manera habitual, sin perder el tiempo a la hora de poner en marcha cualquier cosa que decidiera. Iwama está cerca de Mito, centro cultural y artístico durante el período Tokugawa, pero en esa época estaba escasamente poblado. Las granjas eran pocas y diseminadas, y toda la zona estaba densamente arbolada, el 90% de ella cubierto de pinos, árboles frutales y bosquecillos de otras especies. El fundador limpió cerca de 20.000 tsubo, 6,62 hectáreas, de las propiedades que había adquirido a lo largo de los años, y empezó a cultivar la tierra, cumpliendo así su deseo, largo tiempo alimentado, de unificar la agricultura con el arte marcial. El pequeño edificio convertido en granja en el que vivía contenía solo 2 habitaciones pequeñas y un área de suelo de tierra. Los visitantes de esta pequeña choza se sorprendían por su aspecto ruinoso, pero el ánimo del fundador estaba alto. Tenía 3 planes encaminados a realizar su ideal de budo verdadero cuando se asentó en Iwama. El primero era establecer un santuario Aiki que simbolizara la vía de Aiki y el espíritu del Aikido. El segundo era construir un dojo al aire libre, impregnado con el ki de la naturaleza, donde se pudiera enseñar el budo ideal del Take Musu. Y el tercero, llevar a cabo su ansiado sueño de unificar la agricultura con el arte marcial. Aspiraba a relacionar el entrenamiento del budo, Take, que armonizaba con la protectora fuerza vital, Muso, con el trabajo de la agricultura, a través del cual la tierra produce el alimento que sustenta la vida. El santuario Aiki fue concebido para rendir homenaje a los 43 dioses que protegen y dan poder creativo al Aikido, y para ser el centro sagrado de todos los practicantes de Aikido, que se comprometen en promocionar la vía para todos los seres. Los 43 dioses son las deidades marciales, los reyes dragones y las encarnaciones glorificadas en el saber tradicional popular japonés. El fundador creía firmemente que su destreza en el budo
no provenía de sí mismo, sino de los dioses que lo protegían y que nutrían esta habilidad. Esta era su fe fundamental, pero lo más importante es que esto demuestra su humildad y su autodisciplina. Encomendándose a un poder mayor, nunca se volvería arrogante por los logros conseguidos. Esta humildad, compendio de su sinceridad y su devoción por el entrenamiento, es algo que deben tomarse a pecho todos los practicantes del Aikido. La disposición del santuario Aiki está basada en los principios del Koto Dhamma. La colocación del santuario interior, la sala de culto, la puerta de entrada, etc., están todas de acuerdo con los tres principios del triángulo, el círculo y el cuadrado. Estos tres signos son símbolos del ejercicio de respiración en el estudio del Koto Dhamma. En las palabras del fundador, cuando el triángulo, el círculo y el cuadrado se convierten en uno, hay movimiento en rotación esférica junto con flujo de ki y aparece el Aikido de Sumi Kiri. El hecho de que el santuario Aiki, que refleja una elaborada filosofía, pudiera completarse en los difíciles años al final de la Segunda Guerra Mundial, se debió a los esfuerzos de un maestro carpintero llamado Matsumoto, que vivía en Iwama, y al incansable apoyo de numerosos practicantes desde el comienzo del Aikido. La terminación del santuario principal del santuario Aiki en 1943 fue una ocasión que hizo derramar lágrimas de felicidad al fundador. Su sueño de toda la vida se había hecho realidad y los cimientos del Aikido estaban echados. El santuario es ahora la meca de todos los auténticos alumnos del arte. La celebración principal del santuario Aiki, el 29 de abril de cada año, reúne a entusiastas del Aikido no solo de Tokio, sino de todo el país y del extranjero. Es una ocasión festiva que encarna lo mejor del Aikido. Personalmente me siento completamente purificado cada vez que rezo en este santuario y realizo allí una demostración. La construcción de un dojo al aire libre, segunda parte del plan del fundador, tuvo lugar en una esquina de su granja, pero con el incremento del número de alumnos fue necesario construir un pequeño dojo interior de 30 subo. Fue completado en 1945, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y supuso una desviación del objetivo original de combinar la agricultura con el arte marcial, pero trajo inesperados beneficios al Aikido. Durante los 3 años después de la guerra, el Honbu Dojo de Wakamatsucho se vio obligado a reducir sus actividades por una serie de razones, entre ellas la prohibición impuesta a todas las artes marciales por las fuerzas de ocupación aliadas. Entonces, todas las actividades del dojo central se trasladaron a Iwama, de forma que, gracias a este dojo, el Aikido pudo perdurar en una época en que el clima y la actitud general hacia las artes marciales era fuertemente negativa. Hoy en día, el dojo de Iwama se llama Ibaraki Dojo y está dedicado a la memoria del fundador. El fundador había acariciado desde hacía mucho tiempo el ideal de establecer un centro Aiki y que esto se hiciera realidad. Aun con pequeñas modificaciones, en mitad de los difíciles años de la guerra y en los caóticos años después de ella, era casi un milagro. Por tanto, debió ser muy gratificante para él haber sido capaz de escapar de la atareada vida de Tokio para dedicarse totalmente a realizar el ideal del verdadero Budo. La vía de recuperación del Aikido comenzó en febrero de 1948, con la aprobación oficial del Aikikai como nueva institución.
fue reconocido por primera vez públicamente en los almacenes Takashimaya, en Tokio, en septiembre de 1956, y la primera demostración pública de Aikido patrocinada por el Aikikai se celebró en 1960 en la Sala Yamano, en Tokio. El momento cumbre del restablecimiento de después de la guerra llegó con la terminación del nuevo Honbu-doyo en enero de 1969. Viendo la prosperidad que ha alcanzado el Aikido, qué menos que reflexionar sobre las decisiones adoptadas por el fundador durante los años de la guerra e inmediatamente después. Si el maestro Ueshiba, en vez de retirarse a Iwama, hubiera dejado que el Kobukan Aikibudo fuera engullido por la fusión de las artes marciales durante la guerra, la historia del Aikido podría haber terminado entonces. Ambos nombres, el del maestro Ueshiba y el del Aikido, y su breve pero glorioso capítulo en el Budo durante los años anteriores a la guerra, podían haber sido relegados a los libros de historia y con el tiempo convertirse solo en oscuras leyendas en los anales de las artes marciales. La reputación y el éxito actuales del Aikido se deben a la decisión del fundador de dedicarse a la búsqueda espiritual de la esencia de las artes marciales en la alejada región de Iwama. El maestro Ueshiba demostró con su propio ejemplo que la prosperidad del Aikido no se mide por el número de seguidores, sino por la profundidad e intensidad de la búsqueda personal de la verdad a través del entrenamiento y de la práctica. A mi entender, esta es la más importante razón de que el Aikido sea hoy lo que es. El dicho Zen, reflexionar sobre nuestros pasos, nos advierte que hay que comprobar siempre si nuestros pies están en tierra firme. Como practicantes de Aikido, debemos siempre reflexionar sobre nuestros pasos, aunque nos movamos juntos hacia adelante con altos ideales y apasionados por la verdad. No hay nada más deseable que el crecimiento y la expansión, pero si nuestros ojos se ven atraídos solo por los acontecimientos superficiales y perdemos la visión de la esencia de la vía del Aikido, entonces, igual que una peonza pierde su momento cinético, su equilibrio, y tarde o temprano cae, nuestra vía perderá su vitalidad, se dividirá y virtualmente se desintegrará. Cuando pienso en los años que el fundador pasó en Iwama reflexionando sobre sí mismo, tomo conciencia una vez más de mi tarea esencial.